Paz de Cristo, bienvenidos una vez más en esta tarde de lunes. Vamos a iniciar un nuevo estudio y vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. En tu nombre, Señor Jesucristo, Gracias, te pedimos, Cristo Padre Jesús, amado, en en esta esta tarde, Padre Santo, la que gloria, Señor. nos uses grandemente y poderosamente, Padre amado, para llevar el mensaje a tu pueblo, Padre Santo, y a los hermanos y hermanas que están escuchando, Señor. Y algunos que otros visitantes que tengamos allí que nos estén mirando por los medios estos de las Internet, Padre amado, que es un arma poderosa que puede viajar por todo el mundo, Padre Santo, que tú lleves esto a los oídos que están necesitando una palabra de aliento, una palabra que le pueda cambiar su vida, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que abra su corazón, sus oídos, su mente, Padre amado, para que pueda recibir esta palabra que tú has dejado. Gracias, Señor. Bendice para a tu que nosotros iglesia podamos en todos los lugares. Iluminar Gloria nuestro sea camino, tu Padre nombre, Santo. gloria Te lo sea tu pedimos, nombre, Padre amado, en Jesús. el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos, por estar sintonizándonos a esta hora. Les deseamos lo mejor. Así que, hermanos, aquí nos encontramos, hermano Raudel, hermano Abel y un servidor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Somos la iglesia del Señor. Hay que creerlo, ¿verdad? Porque hemos aceptado al Señor. Así que, mire, tenemos un tema, perdón, muy importante para que usted se goce allá donde se encuentra en su hogar. Amén. Tenemos, hermano, léanos esta base bíblica, por favor. Vamos a empezar pues con la lectura. Base bíblica. Yo y también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Miren nomás qué escritura tenemos aquí. Amén. Nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la parte que a mí me gusta de esta parte, porque él dice que es la iglesia de Jesús. Amén. En otras palabras, ¿verdad? Amén. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de ninguna otra persona, ¿verdad? Es solamente Sino que del Señor Jesucristo. Amén. Así que eso es algo muy importante y vamos a pasar a la introducción. Dice: entender que es la iglesia de Cristo es una de las doctrinas más importantes, porque dependiendo del concepto que tengamos de la iglesia, será nuestra manera de relacionarnos con ella. ¿Se fija? Entonces, qué importante, ¿verdad? Entender el concepto de lo que es, ¿qué? La iglesia de Cristo. Entenderlo, hermano. Amén. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Mire, tenemos una definición. La palabra iglesia es una traducción de la palabra griega eclesia y frecuentemente se usa para designar cualquier asamblea o congregación de personas reunidas con fines religiosos o políticos. Esta palabra nunca tuvo un sentido religioso entre los griegos. Quería decir literalmente los llamados. ¿Okay? Y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente o grupo de gente llamado y convocado para cierto propósito. Ok, ahora vamos a ver la palabra eclesia. Es aplicada al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento porque le describe con exactitud. Ha sido llamado, ¿verdad, hermano? Amén. ¿De dónde? Del pecado a la santa manera de vivir. Amén. Eso es la iglesia. Alguien que fue llamado, ¿verdad? De las tinieblas a la luz. ¿Verdad que sí? A Cristo, en otras palabras, ¿verdad? Llamado del mundo al reino de Dios en el sentido moral y espiritual. Estamos en el mundo, pero dice la Escritura, no somos del mundo. Qué palabra poderosa esa, ¿verdad? Muy bien. Que nuestro Señor Jesús lo designó y se lo dijo a la primera iglesia que él fundó, Amén. a su iglesia. Así le dijo, literalmente, ¿verdad? Dijo, cuando oró por sus discípulos y por todos los que iban a creer por ellos, dijo: no te pido que los saques del mundo, que los guardes del mal, ¿verdad? Entonces el Señor es el que nos guarda. Y aquí lo dice claramente:
Dice, antes yo os elegí del mundo. El apóstol Juan hace énfasis en esto y dice a la iglesia, la elegida, cuando le escribe a las cartas, ¿verdad? La elegida, ¿verdad? La elegida por quien, por Cristo, los llamados, ¿verdad? Qué importante, hermanos, estas escrituras, y qué importante que hemos sido llamados, Amén, ¿verdad? amén. Porque vivíamos en un mundo de tinieblas, hermanos, y todos tenemos un testimonio, ¿verdad, hermano? De cómo vivíamos antes nosotros en unas tinieblas, ¿verdad? Estábamos con la de las tinieblas. ¿Qué era para usted tinieblas, hermano? Ahora, Pues, ¿cómo lo mira usted? ¿En qué tinieblas Pues, vivía ahora, usted? Es que en aquel tiempo yo lo que hacía, me escondía para que lo vieran y pensaba pues que no me miraba nadie. Ajá. Pero cuando ya vine a la luz, ya mis obras están viendo que las hago bien. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, usted sabe la vida que tenía, ¿verdad? Hermano Abel, ¿qué era para usted tinieblas? ¿Qué es para usted tinieblas ahora que ya está en la luz, ahora que ya mira? Pues vivir en tinieblas es vivir uno apartado de Dios, sin conocimiento de la Escritura y más aparte de la vida cotidiana que uno conoce allá afuera en el mundo, oír música que no te ayuda a lo que es espiritualmente, las amistades, los vicios, todo eso es pura tinieblas, puras ataduras que lo que es una atadura y tinieblas, en mi opinión, viene siendo casi exactamente lo mismo, te lleva a la oscuridad. La oscuridad, el pecado, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Es vivir en pecado, vivir en tinieblas, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjese nomás, hermano, entonces gracias al Señor que ahora nos ha llamado, ¿verdad? Nos ha llamado a vivirnos en una vida desordenada. Mire, hermano, la naturaleza de la iglesia, vamos a pasar a la segunda parte. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Para poder tener una relación con Jesucristo, tengo que tener una relación con su cuerpo. Así es, con su cuerpo. Nos guste o no, Amén. porque tiene que haber trato. Imagínese cuántos miembros tenemos en nuestro cuerpo Bastantes. y Muy tiene buena. que estar unido. Sí, Muy buena pregunta, hasta ahorita no sé cuántos miembros tengo. muchos. Porque Bueno. Y todos hay se necesitan partes de del todos. cuerpo que de cada persona, yo creo que ninguna de las personas que conozco hasta el día de hoy en este mundo no sabemos cuántos miembros tenemos en nuestros cuerpos, porque son muchos. Bueno, hay que preguntarle a un doctor. Es buena pregunta, ¿verdad? Sí. Entonces, así en la iglesia, ¿verdad? Así es la iglesia, es muchos. Muchos miembros, muchos, ¿verdad? Entonces, tengo que tener una relación con su cuerpo, ¿verdad? Entonces, qué importante, ¿verdad? Hermano Rodolfo, léanos esta parte. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Tenemos unas escrituras aquí que son fundamentales, ¿verdad? Para lo que estamos hablando, ¿verdad? Para el tema. Hermano, aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca de para ejemplificar acerca de lo que es la iglesia, toma el ejemplo del matrimonio. El matrimonio, sí. ¿Verdad? Así es. Toma el ejemplo del matrimonio. Entonces, nadie aborreció su propia carne, ¿verdad? No. A uno mismo, ¿quién se aborrece a uno mismo? No. Pues bueno, así es Cristo, ¿verdad? Así es Cristo, ¿verdad? Y eso lo pone como ejemplo. Hay que entender esto, el Señor cuida a su iglesia. El Señor la cuida, el Señor nos cuida, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor, ¿verdad? Y debemos entender algo también, que Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es la cabeza, sí. ¿Verdad? No es el líder religioso. No es el líder religioso la cabeza de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? No. Por ejemplo, el obispo, el anciano, el pastor. El ¿No? ministro. ¿Qué son ellos, hermanos? ¿Qué vienen siendo Servidores. ellos? Servidores de Cristo. Servidores de Cristo, trabajadores de Jesús, ¿verdad? Sí, Cristo es la cabeza principal, sí. Pero Él es la cabeza, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Entonces, mire, tenemos dos escrituras también aquí, en 1 Corintios y Efesios. Y queremos que ustedes ahí en su hogar, hermanos, también tengan ahí su Biblia, ¿no? Y cualquier escritura que no esté descrita aquí, ustedes la puedan examinar, ¿verdad? Porque se trata de que yo tengo que examinar las escrituras, ¿verdad?
No creer de todo lo que me diga, no. Para eso tenemos ahí, ¿verdad? La Escritura. Sí. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Ese es el cuerpo de Cristo, pero en diferentes funciones. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Que como en el cuerpo tiene diferentes funciones, pues así es el cuerpo de Cristo. Sobre la tierra, ¿verdad? En el sentido espiritual. Y tenemos también otra escritura que dice, llamados, la iglesia viene siendo llamados, como lo veíamos ahorita, ¿verdad? Al iniciar en la definición. ¿A ser qué, hermano? Santos. A ser santos. La iglesia a eso fue llamada, ¿verdad? Amén. A ser santos. Pero con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos y nuestro. Es Señor de nosotros, de la iglesia. Amén. ¿Verdad? Porque alguien que no conoce al Señor y no es al Señor, ¿será Señor de Él? No. Si alguien no lo obedece, no es Señor de Él, ¿verdad? No puede ser. No puede ser, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad? Estamos aquí y estamos buscando de Dios, obedeciendo a Él, entonces Él es nuestro Señor. Un comentario, hermano. Sí, adelante. Hablando de como estamos diciendo que hacer lo que Él dice, porque Él así lo quiere. La misma mamá de Él les dijo, hagan lo que Él dice. Amén. Cuando convirtió el agua en vino. Su vino. primer milagro. Entonces, allí es donde eso nos sirve como ejemplo a nosotros, diciendo lo que dijo ella, hagan lo que Él dice. Amén. No lo que yo diga, sino lo que Él dice. Claro. Amén. Yo pienso que vamos en un proceso y pues cada día vamos aprendiendo más de la palabra y tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte, tratar de hacer lo que el hermano Rodel dice, hacer lo que él dice. Amén. De repente, como ser humano y viviendo en la carne, todavía a veces le batallamos y a veces ponemos muy alto el concepto de santo, ¿verdad? Y la gente lo mira inalcanzable. Ajá. Y por eso todo es un proceso. Tenemos que ser santos llevando un proceso, no de la noche a la mañana. En todo lleva un proceso y no nos podemos poner un escalón muy alto si no lo vamos a poder escalar. Vamos a ir un escalón. Escalando. Escalón por escalón. No brincarnos dos. No nos conviene. No nos conviene, ¿verdad? Entonces, también es muy importante, hermanos, otro ejemplo. Si nosotros queremos hacer diferentes trabajos, pero no lo sabemos hacer, entonces yo creo que la única manera es intentándolo hacer, ¿verdad? La práctica hacia el maestro. Entonces, estamos capacitados para hacer muchas cosas. Dios nos capacitó desde el principio, ¿verdad? Por eso vemos lo que vemos alrededor de las ciudades, edificios y todo, ¿verdad? Pero yo creo que si le echamos ganas podemos llegar, ¿verdad? Muy alto. Sí podemos, así. Nomás que hay un espíritu que trabaja con la gente que no lo deja desarrollar en lo espiritual o y así en lo afuera haciendo trabajos en materiales o en ese estilo, que es el espíritu de miedo o duda. Puede haber miedos. Eso se detiene. El miedo es terrible. El miedo te paraliza, hermano. Como usted acaba de decir, Dios nos ha capacitado con una mente, un privilegio que podemos hacer muchas cosas grandes y maravillosas, poniendo primeramente a Dios. Amén. Ya siendo miembros, cada miembro hace una función. Amén. Así de fácil, ¿verdad? No querer hacer todo uno solo, no, ¿verdad? No. Se va a acabar. Por eso tenemos una orden ahí. Por eso hay orden. Amén. Amén. Bueno, está la cabeza y luego así ¿verdad? Se va. La iglesia como organismo y organización. Todo el que ha nacido de nuevo forma parte del cuerpo de Cristo, pero al mismo tiempo el cuerpo de Cristo también es llamado como iglesia, ¿verdad? Ahí vemos las dos, ¿verdad? Y aquí vemos cómo inició la iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, donde estaba la base. En Jerusalén empezó, ¿verdad? Amén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía porque llegó el evangelio
Antioquía, recibieron el Espíritu Santo, se les llamó cristianos a los apóstoles por primera vez, a los discípulos. Por primera vez cristianos, ¿verdad? Entonces recibieron el mensaje allá. Y luego vemos también cómo sigue avanzando. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ya era iglesia también, porque ya estaban llamados. Ya Dios los había llamado, ¿verdad? ¿A qué? A ser herederos de la vida eterna también. En Antioquía. Después pasaron años y había profetas y maestros. Aquí vemos los dones espirituales actuando. Profetas, maestros, ¿verdad? Perdón. Lea, hermano. Amén. El que sigue. ¿El 15? Sí. Ok, tenemos un versículo ahí de Hechos 15:4. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Amén. ¿Se fija? ¿Cómo va siguiendo? Va avanzando, va avanzando. Ya después llegaron a Jerusalén, ¿verdad? Por la iglesia, a los apóstoles, donde estaban los apóstoles principales y los ancianos. Ya la congregación grande, ¿verdad? Y entonces es importante, ¿no? Es muy importante esto porque aquí está un orden, ¿verdad? Un orden. En la iglesia primitiva, ¿verdad? Aquí está el principio doctrinal, estamos viendo el primer principio doctrinal de la Asamblea Apostólica, ¿verdad? En la Constitución. Dice, creemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una, universal e indivisible, formada por todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, idioma, color, costumbres, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y hayan sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu Santo. Aquí tenemos la escritura, ¿verdad? Pero mire, los vínculos que unen a los miembros de la iglesia son el amor. Claramente nos dice la escritura esto, ¿verdad? La fe común y su estandarte o bandera es el nombre de Jesucristo, ante cuyo emblema marcha gallardamente la iglesia, imponente como ejércitos en orden. Aquí está la escritura también. Entonces, qué importantes partes, hermanos, para que ustedes lo repitan estas partes y se lo graben. Porque esto debe estar en nuestra mente, hermano. Si somos iglesia, esto debe estar en nuestra mente, ¿verdad? Saber exactamente que los vínculos, el pastor nos predicaba, ¿verdad? Nada más y nada menos hace 2 domingos, creo. Que lo que nos une es el amor, ¿verdad? La unión perfecta es el amor. Pero también tiene que haber fe, ¿verdad? Y en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Qué importante, ¿no? Entonces, fíjense nomás, esto debe estar grabado en nuestra mente, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la siguiente, la salud de la iglesia, mediante la obediencia de sus normas de inspiración bíblica, ¿verdad? No que se inventó una norma, una regla para que ustedes hagan las cosas, no, bíblica, ¿verdad? Crean un ambiente organizacional saludable, otra palabra clave, ¿verdad? Saludable, ¿verdad? Un cuerpo saludable. Donde el respeto mutuo. Hermano, tiene que haber respeto entre los miembros, ¿verdad? Y el amor, otra vez, pero que esto sea lo que estimule el crecimiento espiritual. No nada más numérico, sino económico de las congregaciones apostólicas. Importante, pertenecemos a la Asamblea Apostólica, en la asociación, en la iglesia, como organización, ¿verdad? Pero sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Otras organizaciones tienen otro nombre, también son el cuerpo de Cristo. Imagínense, hermano, van a ser millares y millares los que vamos a estar con el favor de Dios un día en el cielo, hermano, cantando el cántico de Moisés. Millares. Se va a componer y se compone por millares y de millares, hermano. Los ejércitos del Señor. ¿Qué no valdrá la pena, hermano, que sea el amor que estimule el crecimiento espiritual? ¿Qué nos dice usted, hermano, de esto? ¿Acaso no tenemos que esforzarnos un poquito nosotros? Amén, hermano. Lo que en esta palabra, que amor es una palabra que se compone de 4 letras, pero tiene un gran significado. Si no hay amor, no tengo amor yo, No soy nada. no voy a poder hacer nada. Voy a mirar al prójimo, lo voy a pisotear y voy a
ignorarlo, si algún día me necesita, no voy a poder ayudarle de ninguna forma, ni lo que es ni espiritual, ni económicamente, ni materialmente. Porque la misma palabra nos enseña que si de qué le sirve que le digo caliéntate cuando no le facilito la cobija. Exacto. O aliméntate si no le llevo un taco. Entonces, la palabra de Dios tiene que ir acompañada con naciones. Con naciones. Amén, hermano. Hermano, ¿qué nos dice usted acerca de el respeto mutuo? Bueno, pues el respeto mutuo debe de llevarse a cabo siempre. Porque si no nos respetamos unos con otros, Dios no está con nosotros. Híjole, no, pues está crítico, ¿verdad? Entonces, porque si no estamos haciendo, pues el enemigo está ahí con nosotros. Estamos dándole lugar al enemigo. Así, le estamos abriendo una puerta. Le estamos abriendo una puerta, esa puerta hay que cerrarla en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén, hermano, deje que le ayude a aportar un poquito aquí en esta área. Sí. Si en el mundo, desde Benito Juárez mencionó esta frase, dijo el derecho al ajeno. Al respeto ajeno. El respeto al derecho ajeno. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si eso lo está declarando un hombre del mundo que no conoció a Dios, bueno, estoy diciendo esto también, sí. Así irónicamente, que tal vez no conoció de Dios, pero era un hombre secularmente preparado. Sí. Mencionó esta frase. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios, como hijos de Dios, con más rigor tiene que haber un respeto. Sí, mire. Con un gran estándar. Sí, mire, hermano, ni siquiera el mundo, las organizaciones criminales, si no se respetan, cuidado. Hasta ahí no llegan. Se pierde el crédito, credibilidad. Lo matan si no respeta. ¿Verdad? Porque ahorita ya en el mundo, hermano, ya cualquiera saca la pistola ya. Tenemos que tener cuidado, porque ya hay leyes ahorita que ya todos traen pistola donde quiera que los ve. Y no respete, a ver qué pasa. Entonces no nos conviene, ¿verdad? No, hay que respetar. La unidad de la iglesia. Proteger la unidad de la iglesia de los constantes ataques del enemigo. El enemigo puede usar, hermano, a quien menos se lo imagine usted. Si alguien viene ahí hablando del otro, mejor dígale, mejor ponte a orar por él. No vengas criticando. Mire, la crítica es bien fácil. Podemos caer en eso. Entonces tenemos que evitar a toda costa de no hacer críticas que no sean constructivas. ¿Verdad? Mejor crítica constructiva, ¿verdad? Hay que hacer cosas que edifiquen al otro. Exacto. La fidelidad de la iglesia. Mantener la vida en el pensamiento de la Asamblea Apostólica centrados en Cristo. No centrados en políticas. No. ¿Verdad? Porque en veces nos vamos más por lo que dicen los políticos que porque dice quién, el que manda a la iglesia. Eso sucede, ¿no? Pero usted fíjese en los predicadores que están con todo ahorita. Dicen, no vamos a hacer caso, no vamos a seguir predicando nosotros. ¿Verdad? Y es que es importante, no vamos a seguir adelante. Déjale aporto un poquito en el de ese que dijo del punto de la crítica, ¿verdad? En ese punto el enemigo está trabajando muy fuerte en las iglesias. A veces divide tantos hermanos y tantas hermanas por que alguien fue ahí y le dice una cosita a la hermana y luego la hermana le extiende un poquito más y se hizo una crítica muy grande y destructiva. No es para edificar y necesitamos trabajar en esa área. Eso es un espíritu que hay que reprender. Ahí es donde entran, hermano, los dones espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, el que administra o los que administran cualquier trabajo que sea, no tiene que ser nomás de dinero, sino los que administran la obra del Señor, tiene que estar bien centrado ese miembro. Tiene que estar realmente bien instruido ahí para que se administre bien, ¿verdad? A la iglesia para que todos tengan su lugar, ¿verdad? Y se hagan las cosas de la manera más correcta, ¿verdad? Entonces ahí está el don de administrador. Tanto de una área como de otra, tanto de varones, hermano. Tienen que administrarse bien a los varones, tienen que administrarse bien a las dorcas, tienen que administrarse bien los jóvenes, tienen que administrarse bien los niños
Y todo el mundo va a participar. Amén. Todo el mundo tendrá parte porque somos el cuerpo de Cristo. Cada quien va a hacer algo, ¿verdad? Y Dios se va a manifestar, hermano, en quien menos esperemos. Porque nosotros no ponemos el cuerpo a Jesús. Él escoge el cuerpo. ¿Sí o no? Él escoge el vaso. Y el vaso limpio, ese el Señor lo va a escoger. No importa que no sepan nada, hermano, ni leer. Para eso Dios no tiene problemas. Fíjese que Dios creo que agarra más a alguien que no sabe nada que aquel que dice que sabe mucho. Me trae, Punto. me trae a la memoria de la cita que dice de lo cual de la que ahí me ayudan, yo no me la voy a iniciar, la que dice de lo vil y lo despreciable del mundo. Amén. Y Sí, de sí. llamó Dios para qué? Para avergonzar a los sabios. Porque aquí el punto es de que Dios, así como usted dice, va a usar al que menos pensamos, Sí. para que veamos que es la manifestación de Dios y no del ser humano. Y no del hombre. Amén. Amén. No los sabios. No la sabiduría humana. No. Sino la que viene del cielo, ¿verdad? La del Espíritu. Entonces, mire, escogió a María para que fuera el vaso donde nació Jesús. Una joven. ¿Y qué halló en los ojos de Dios, María? Gracia. Es todo lo que necesitamos, que Dios haya gracia en nuestros ojos, que seamos de gracia para Él. Es todo, ¿verdad? Es todo lo que necesitamos. Fíjense nomás qué importante. La legalidad de la iglesia, proporcionar el marco legal para que las iglesias desarrollen sus ministerios en cumplimiento con las leyes federales y estatales. Estamos hablando ya de la organización, ¿verdad? De las dos cosas. En el campo misionero creemos que las iglesias en el campo misionero forman la iglesia del Señor. La misión de la iglesia aquí la tenemos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la misión de la iglesia. Tenemos que unirnos la iglesia para este propósito, para esta misión. Pero todos. Porque la iglesia forma a todos, ¿verdad? No nada más unos. ¿Verdad? No nada más uno, todos. De alguna manera tenemos que unirnos para poder cumplir la misión, ¿verdad? Porque si no, le estamos fallando a Dios. Aquí tenemos la última parte, creo. Títulos descriptivos de la iglesia, títulos que describen su naturaleza y relación con Cristo. ¿Okay? El rebaño del Señor, así se le dice a la iglesia. ¿Y quién es su pastor? Jesús es su pastor. ¿Verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará pastorear. Somos el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces, no debemos menospreciar a nadie porque todos somos del mismo rebaño, ¿verdad? Mire, yo tuve el privilegio de vivir en el rancho y yo me acuerdo que teníamos ovejas. Y entre las mismas ovejas, ¿sabe qué pasa? Se cuernan unas de las otras. La más gorda cuernan a las más flacas. Y Ezequiel no lo habla bien claro. Pero para eso está aquí en el pastor. ¿Verdad? Para que con la vara... Ey. No le hagas esto. Tenemos que quitar una de nosotros porque nomás esas querían comerse todo el maíz. Entonces, las ovejas gordas cuernan a las flacas. ¿Verdad? Y no dejan comer a las otras pobres. Miren, hermano, esto sucede en el rebaño del Señor. Pero para eso están los que administran. Para eso tienen un pastor. Para eso hay ministerios. Para eso hay liderazgos. Para que todo eso vaya en orden, ¿verdad? Ahora, somos la labranza y edificio de Dios. Y la iglesia es la labranza y Jesús es que lo cultiva. Como les dije ahorita, aquí tenemos estas escrituras para que allá en casa, ¿verdad?, lo estén examinando, ¿verdad? Una repasadita. No cuesta nada, no. Perdemos más tiempo en cualquier otra cosa, ¿verdad? Que realmente no vale la pena, ¿verdad? Pero también somos templo de Dios. Así se describe la iglesia. La iglesia es un templo y Jesús lo habita. Él quiere habitar en nosotros, ¿verdad? Este edificio, si nosotros nos vamos, ya no es nada, hermano. Queda vacío. Cualquier edificio. Él nomás quiere que le abran la puerta, está ahí la puerta tocando. Ábreme la puerta. Pero mire qué importante también es columna y baluarte de la verdad.
Aquí vienen las escrituras, ¿verdad? Columna y baluarte de la verdad. Es la única institución que puede hablar de la verdad. Amén. Que puede defender la verdad y que debe defender la verdad. Y sabe que la verdad no muere, hermano. No. Jesús no murió, Jesús está vivo. Amén. Que la iglesia es la única que tiene la verdad, la salvación, tiene la liberación para la gente, tenemos, hermano, todo, la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que unirnos para llevar a cabo esa verdad, para que se vea la verdad, ¿verdad? Porque si ven, ¿qué van a ver en nosotros? ¿Mentiras? ¿Falsedad? Entonces, ¿qué van a decir? No, pues, ¿para qué voy a ir? Pues sí. Está peor que yo. Hermano, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque nos están viendo todo el mundo. Todo el mundo nos Es un ve. libro abierto. Como un libro abierto. Sí. ¿Verdad? Fíjese Todas nomás. las acciones nos están mirando. Lea, hermano. Ok, si tienen que cumplir con algunos requisitos para pertenecer a una iglesia local. Primera, acepta a Jesucristo como Salvador personal. Segunda, Mateo 10 y Juan 6:47, arrepentimiento, bautismo en agua y por el Espíritu Santo, Marcos 16. Congregarse, cumplir con las responsabilidades de la doctrina de la iglesia. Hechos 2:42. ¿Qué hacía, hermano, la iglesia cuando inició en Hechos 2:42? ¿Se acuerda de esa escritura? Parte, ¿Puede decirnos algo? Sí, se estaban acuerda. unidos, tenían todo en común, repartían los bienes para que nadie tuviera necesidad de nada, lo podemos aplicar lo que es espiritualmente y económicamente. Se vendían las propiedades, se le entregaban a los apóstoles, a los que tenían por decirlo así, que estaban responsables del asunto en ese tiempo, Sí. y ellos repartían conforme a la necesidad de cada uno de los hermanos o hermanas, Ajá. y todos estaban en común. Todos tenían en común. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Fíjense cuántas cosas hacían, En la ¿verdad? iglesia y en las casas. Y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vámonos, y nadie decía que todo Eso sencillez del corazón es una palabra muy bonita y muy grande, porque no había orgullo, no había vanidad. El que Sí. tenía, con sencillez de corazón, iba y daba de lo que tenía para que Amén. los demás pudieran tener. Eso era un corazón sencillo y humilde. Mire, vamos a tener una actividad ya, ¿verdad? Amén. Vamos a estar compartiendo cena de acción de gracias. Yo creo que debemos de hacerlo así como la iglesia, ¿verdad? Con alegría, sencillez de corazón, ¿verdad? Así, Sí, ¿verdad? eso nos hace falta hacer. Sí, debemos todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí hay muchas escrituras y, bueno, las responsabilidades y privilegios de los miembros de la iglesia. Privilegios, participar de la Santa Cena. Debemos de, fíjese que hemos dejado, sí hemos dejado, ¿verdad? De participar, por ejemplo, de la Santa Cena. Yo creo que debe recordarse con más frecuencia. Porque eso nos va a unir, hermano. Y eso nos va a recordar, creo yo, un poquito más cuál fue el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. A derramar su sangre. Ahí recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso estaría bueno de que se hiciera por lo menos siquiera cada 2 veces por el año. Hasta 3 o 4, hermano. ¿Cuál es el problema? Si esas son las festividades que debe tener la iglesia. Mientras el pueblo viva en santidad, yo pienso que cada 3 meses no estaría nada mal. Cada 3 meses también. Entonces yo creo que estaríamos predicando el evangelio más seguido, ¿verdad? Porque ese es el evangelio, hermano. Anunciar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Abraham, es que la misma palabra nos enseña que mientras más sabes, o si en otras palabras, si Dios entre más te concede un poquito más de entendimiento a la palabra que dice, que más te demanda. Si nos santificamos, ¿qué va a querer? Que te santifiques a un poquito más. Y si conoces de la palabra, ¿qué quiere? Pues que prediques más de ella. Yo pienso que también, hermano, si participamos más, por ejemplo, de la Santa Cena y de la comunión unos con otros, yo creo que Dios se va a manifestar. Amén. Porque ya no va a ser mecánicamente, sino vamos a tener tiempo espiritual con Dios, más acercamiento a Dios. Y hay más festividades, ¿verdad?
como el día de Pentecostés, celebrar, ¿verdad? Celebrar, entonces celebrar a Cristo más seguido. Lo hacemos cada domingo, ¿verdad? Pero hay festividades especiales, ¿verdad? Hay fechas especiales. Participar de los cultos en el Señor. Con el favor de Dios, si Dios nos concede, pronto estaremos que los jóvenes y juniors estarán participando, ¿verdad? Algunos de ellos, ya muchos de ellos están bautizados, ¿verdad? Entonces, que haya participación de varones, de hermanas, que puedan expresar algo, ¿verdad? Para el Señor. Y todos nos vamos a gozar. Recibir algún cargo o función específica. Entonces son privilegios, ¿verdad? Que Dios da, son privilegios. Como ustedes, hermanos, que están de ujieres, ¿verdad? Y que están sirviendo en alguna manera, recibiendo a la gente, atendiendo al pastor, atendiendo una necesidad, lo que sea, ¿verdad? Pero son privilegios que el Señor va a premiar, ¿verdad? No nos cansemos porque en la obra del Señor pues, todo va a tener una recompensa, ¿verdad? Mire, la iglesia no solo es el cuerpo de Cristo, sino que también es una entidad legal en la tierra y específicamente tiene que estar registrada legalmente y cumplir con todos los requisitos que exigen las leyes de este país. Entonces, qué importante, ¿no? Que estamos en una organización, gracias a Dios, que está de acuerdo a las normas y leyes y reglas. Así que, hermanos, pues no nos queda otra más que decirle al pueblo del Señor que, pues, ánimo, ¿verdad? Que somos la iglesia del Señor, que somos privilegiados, hermano. Porque si no fuera así, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Dónde estuviéramos? No, estuviéramos perdidos. Estuviéramos en las tinieblas, hermano. Pero hemos sido llamados a su luz, ¿verdad? Del reino de Satanás, hermano. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, pues bueno, nos despedimos. Dios los bendiga a todos. Y hay que estar, creo yo, atentos a las indicaciones que nuestro pastor nos da, ya que el pastor es la cabeza, ¿verdad? Es el pastor, es el guía. Entonces, pues bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? A nuestro pastor y su familia y ministros y nuestros hermanos que nos puso aquí en esta iglesia. Que le dé gracias, ¿verdad? Para administrar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a orar para despedirnos. Amén. Amantísimo Dios, te damos Gracias, te gracias damos, esta tarde, a ti sea la honra, esta noche, Señor. a ti sea la gloria, sea la Tú nos alabanza. diste el privilegio de estar Gracias, hoy Señor hablando de Jesucristo. tu palabra, Señor. Cuán grande es Te tu nombre. rogamos, Señor, que sigas Digno guiándonos eres, y nos sigas guiando. Gracias, Nos gracias, enseñas Señor. el camino correcto que deberemos de seguir. Cuán grande Te es damos tu gracias por todos los, y Gracias. bendecimos todos los que están conectados ahora, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias por tus maestros, tus siervos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria por siempre. Gloria Amén. sea tu nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén.